O sea, no habían escrito una sola línea de código para el juego que estaban supuestamente haciendo y ya habían perdido 3.000 euros. They didn't know where they was going, but they knew where they wasn't it? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, carpinchos? Espero de corazón, como siempre, que muy, pero que requete muy bien. Saben, el mundo detrás del desarrollo de videojuegos es ciertamente fascinante. Siempre hay algo nuevo que aprender y obstáculos que sortear en esta carrera tan creativa pero a la vez tan a reventar de competencia. Probablemente esto ya lo escuchaste más de una vez, pero hacer videojuegos desde tu casa, sin conocimiento previo, sin presupuesto, sin equipo, nunca fue tan fácil. Pero he ahí el matiz. Si bien nunca fue tan fácil hacer videojuegos, eso no significa que sea fácil. Depende del tipo de videojuego que quieras hacer. Si te interesa, por ejemplo, hacer un RPG por turno sin ningún apartado artístico en particular o gráficos y música propios, o si querés hacer un simulador de citas con música royalty free, fondos sacados de pixels y personajes creados con algún picreu de internet, bueno, eso sí es un poco más fácil. Anota eso, anota eso. Pero crear el juego de tus sueños, ese que se equipara en calidad y contenido a aquellas obras con las que creciste y que de verdad te hicieron amar este medio, con tus propias manos, y que además sea un éxito comercial y puedas vivir de esta pasión, todavía es una gran montaña que escalar. Entre las muchísimas cosas buenas que nos ha dado internet está la accesibilidad para entrar en este mercado. Las historias de personas que no estaban apoyadas por ninguna empresa en particular y que solo necesitaron de una buena idea, ejecutada del modo correcto, en el momento indicado, y con ello lograron comerse al mundo y sacar modestos proyectos independientes que en materia de ventas no tienen nada que envidiar a grandes estudios respaldados por empresas que cotizan millones de dólares, no son exactamente pocas. No en cantidad, pero en proporción son minúsculas. Y con esto quiero que quede claro una cosa, y no es por ser pesimista, es porque la cosa está así. Si vos, sin un público ya consolidado, salís de la absoluta nada y pones un videojuego a la venta, lo más probable es que sea un fracaso. No significa que sea imposible que te vaya bien, solo que lo más probable es eso, que sea un fracaso. Así como por abrir un canal en YouTube, lo más probable es que nunca llegues al 1.000.000 de suscriptores. No significa que no podría pasar. El día de hoy quiero compartir con ustedes una de las tantísimas historias de fracasos que existen en este medio. Personalmente, esta historia me ha parecido interesante porque no es el relato de una persona que cumplió la fantasía de publicar un videojuego y le fue mal. Es una secuencia inequívoca de malas decisiones. Es el testimonio de qué tan mal se puede elegir el siguiente paso para completar un emprendimiento. Esta es la historia detrás del videojuego español llamado The Fall of Lazarus. Pero antes hay que saber un poco de dónde salió esta historia, cómo es que tenemos acceso a ella, y para eso hay que comprender lo que en el videojuego es un post-mortem. No te preocupes que esto va a ser corto. Normalmente, cuando terminamos el proceso detrás de un proyecto que es muy difícil de completar, la sola satisfacción de ver a tu proyecto salir a la luz del día es suficiente para olvidar el calvario que fue poder sacar ese emprendimiento adelante. Y empezás a ver todo el proceso con lentes color de rosa. El problema con esto es que si no tenés en cuenta todas las dificultades que tuviste que enfrentar con sus respectivos malos momentos, es mucho más probable que en tu siguiente proyecto cometas los mismos errores. Para eso existe una práctica en el desarrollo de videojuegos que se llama post-mortem, que es un artículo en el que se analiza de forma sosegada todo el proceso que hubo detrás del desarrollo de un videojuego, haciendo hincapié en los problemas y los errores que se cometieron en el camino. Esto ayuda a que los propios desarrolladores no cometan los mismos errores, pero también ayuda a que otros programadores alrededor del mundo no cometan esos mismos errores. Viste, te dije que iba a ser cortito. Sin embargo, el postmortem del que les quiero hablar hoy está narrado de un modo bastante particular. Este no es otro postmortem, así se llama a sí mismo, yo creo que sí igual. Estamos en el año 2017, en las oficinas de No One Studios. Hay solamente 3 empleados, 2 programadores y un artista. Este es el día en el que The Fall of Lazarus iba a salir al mercado. Para estas alturas, cuando el desarrollo de un videojuego está completado y se tiene la luz verde de Steam, es nada más darle un clic a un botón lo que separa a un videojuego de conocer al resto del mundo. Sin ganas de mirarse las caras, cansados, sin ningún ruido en particular en el ambiente, lanzan The Fall of Lazarus al mercado. 1 año y 8 meses de desarrollo para completar un sueño. Una fantasía que muchos hemos tenido alguna vez de crear nuestro propio videojuego. En ese momento, y hasta nuevo aviso, estaba ahí, a la venta. Sin ningún ánimo en particular, quizá con un poco de frustración por no poder sentir alegría ante este logro, el autor de este postmortem invita a sus compañeros al bar más cercano a celebrar con unas cañitas. Más que nada con la intención de no ver las ventas que está teniendo el juego. The Fall of
of Lazarus es un juego de exploración y puzzles en primera persona. Cuenta con una ambientación futurista en una nave de carga que deambula por el espacio. El juego tiene un enfoque más bien narrativo. Los temas que toca la historia de The Fall of Lazarus son bastante profundos, como la redención y, más interesante aún, las segundas oportunidades. Año 2014. Sí, ahora retrocedemos 3 años. Es ese tipo de historia. Te juro que el post-mortem está estructurado así. El señor que nos cuenta esta historia se llama Jonathan Pratt. Es un señor muy simpático que estudió diseño gráfico, pero también tiene interés en escribir, dibujar y se le da bien el diseño tanto narrativo como de juego. Además de esto, se le da bien el marketing, las campañas por redes sociales y hablar en público. Solo en esta persona tenemos el arquetipo de 6 habilidades cruciales en un equipo que quiere desarrollar un videojuego. Así que por ahora vamos muy bien. Lamentablemente la realidad para Jonathan es que no aplica ninguna de estas habilidades para trabajar. Tiene un empleo que define como una mierda en un supermercado de mierda que solo le proporciona suficientes euros para llegar a fin de mes. Recordemos que estamos en España. Lo cierto es que Jonathan ni siquiera pensó nunca en dedicarse a desarrollar videojuegos. En ese entonces se peleaba con la vida de un freelancer en la industria de las artes plásticas. Guacho, estudio de diseño gráfico, artes plásticas y después desarrollo de videojuegos. A este hombre le asusta la estabilidad financiera. En esta historia también está David Bernard, un programador y amigo de Jonathan. Como tantas otras ideas, esta empezó en un bar donde estos dos amigos prometieron, en un brindis durante 2014, que juntos iban a hacer un videojuego. En el mismo bar donde David y Jonathan prometieron que iban a hacer un videojuego fue la primera sede de No One Studios. Un pequeño grupo formado por 4 personas, 2 programadores, un escritor y un artista, al que poco después se uniría un quinto que se encargaría del marketing y la gestión. Es en las primeras reuniones que el equipo decidió cuál iba a ser su objetivo. Primero, fundar una empresa, hacer una demo técnica del juego para marzo de 2015 y comerse al mundo. Todo esto sin la menor idea de aún de qué juego iban a hacer. O sea, iban a fundar la empresa y después iban a decir qué se hacía. Sobra decir que en estas primeras reuniones, donde se juntaba un equipo en el que todos los integrantes se dedicaban a cosas totalmente distintas y ninguno traía una idea en concreto para el videojuego, la cosa marchaba lento. La primera idea que se paró sobre la mesa fue un Metroidvania de fantasía con un estilo basado en el juego indie furro Dust and Elysian Tale. La idea de la historia ya estaba escrita previamente por el que era el escritor del estudio, así que consideraron que una parte ya estaba hecha. El desarrollo ni siquiera empezó y ya cometieron 2 errores. El primero es lo evidente. Nadie tenía la más mínima idea de lo que estaban haciendo. El segundo, fundaron una empresa sin tener idea del videojuego que estaban queriendo hacer. Para que te des una idea, Facebook, antes de ser la empresa Facebook, ya era una red social que Mark Zuckerberg creó por sí solo en el campus de Harvard. Para fundar Apple, primero Steve Wozniak había creado su primera computadora en el garage como un proyecto personal y fue después que se fundó Apple como tal. Fundar una empresa es algo que requiere una inversión inicial, inversión que convendría estar respaldada sobre algo antes de hacer. No necesitas haber creado una empresa para publicar juegos sencillos con tus amigos en el internet, pero ahí va. La idea que tuvieron era sostener la empresa ofreciendo servicios de desarrollo web, porque tener una empresa implica gastos inamovibles, gastos que empezaron a aceptar sin haber ganado todavía un euro. Uno pensaría, bueno, ya tienen su empresa que representa gastos todos los meses que no pueden esquivar. El siguiente paso lógico sería todos agarrar sus computadoras y ponerse a trabajar en el garage de la casa de alguno de ellos hasta tener una fuente de capital. Sí, como si estas cosas pasaran. Lo siguiente que el equipo hizo fue alquilar una oficina. Así fue como el gasto alcanzó los 3.000 euros de capital social. O sea, no habían escrito una sola línea de código para el juego que estaban supuestamente haciendo y ya habían perdido 3.000 euros. El post adjunta esta imagen del progreso que hubo en cuanto a oficinas para este estudio. Nótese el texto en paréntesis, actualmente trabajando en remoto. Les recuerdo que este post fue escrito antes de la pandemia, cuando trabajo remoto no era una palabra que usábamos todos los días. Pero bueno, llegaba el momento de empezar a trabajar. Ahí es cuando empiezan los problemas que solo aparecen cuando estás trabajando con alguien. Quiero que quede muy claro una cosa. Para los que me miran y tienen ganas de crear proyectos con sus amigos, no es lo mismo, ni son las mismas cosas de una persona que conoces cuando sos amigo de alguien y cuando trabajás con alguien. En este caso, apenas el equipo se puso a trabajar, aparecieron diferencias creativas sin especificar que provocaron que 2 miembros abandonen el equipo. No existen detalles sobre este asunto, pero el bueno de Jonathan describe que el clima que se había generado tanto por las diferencias como los despidos eran tensión, rabia y tristeza. Divertidísimo hacer juegos. Había un problema, producto de, adivinaste, un error.
que este estudio no paraba de arrastrar, y era que para poder recibir ayuda del gobierno, la misma se había fundado como una cooperativa. Lo que tiene fundar una empresa a nombre de una cooperativa es que se tiene que mantener un núcleo de socios, lo que obligaba a que cada vez que una persona se tenía que salir, tenía que ser inmediatamente reemplazada por otra persona, ya que los empleados no eran en sí empleados, sino socios. Según esta situación, No One Studios estaba poco a poco entrando en una, aunque gestionada, deuda con Hacienda para cumplir con las normas estipuladas para este tipo de empresas. Ante esto, No One Studios hizo 3 cosas. Mudar todo el equipo a lo que se conoce como una incubadora de empresas, que en pocas palabras es una organización a la que emprendedores acuden para darles asesoramiento sobre cómo y bajo qué modelo de negocios tendrían que sacar su producto. Esto cabe aclarar por una comisión. Descartaron totalmente la idea del Metroidvania de fantasía para reemplazarlo por una supuesta idea de una aventura gráfica lovecraftiana que, como se puede prever, no llegaría a absolutamente ningún lado, partiendo desde la base de que no tenían casi ilustradores para este punto. Y además de eso, impulsados por su notoria falta de experiencia, buscaron formación sobre creación de videojuegos. Sí, esperaron a formar una empresa de la cual habían ido y venido varias personas, que estaba lentamente formándoles una deuda con Hacienda, alquilar una oficina y meterse a una incubadora de empresas para meterse a estudiar cómo hacer videojuegos en un máster de 7.000 euros. Máster que, por cierto, como el 90% de las ofertas para formación relacionada con videojuegos en el mercado, es ineficiente. Un plan de 2 años en el que pretenden enseñarte un poquito de cada disciplina que conforma hacer un videojuego, donde aprendes una ínfima parte de cualquiera de estas. Como podrás imaginar, esto también fue un fracaso y un tiradero de plata. Menos de 5 meses participaron del plan de 2 años antes de salir, aunque quizás no fue una pérdida total. Con los conocimientos que adquirieron en el curso decidieron ampliar un poco más su experiencia participando en jams con entradas bastante más sencillas que el juego que se supone que están desarrollando. Uno fue The Wallet Games, disponible para Android, que es un compendio muy básico de minijuegos pero aparentemente funcional y con un soundtrack que me hace sangrar los tímpanos. Y el otro es un juego disponible en itch.io llamado Hasharhon. Sé que este nombre tiene un significado pero se me escapa. Tampoco tengo la más mínima idea de cómo se juega esto. Finalmente, con un equipo restante de 4 personas, comienza el desarrollo de The Fall of Lazarus el 2 de febrero de 2016. La idea detrás de The Fall of Lazarus era crear una experiencia que pudiera ser porteada en realidad virtual, teniendo en cuenta que ya había algo de experiencia en esto. Cabe destacar, esto no ocurrió. A partir de acá, la línea comienza a ser un poco más recta. El desarrollo de The Fall of Lazarus, aunque lento, se está moviendo. En esta parte del proceso se dispusieron a hacer cosas que sí que son prácticas bastante buenas en esta industria. Ir a distintas ferias de videojuegos para enseñar el proyecto, incluso fueron aceptados en una plataforma de difusión para juegos indie llevada por Square Enix llamada Collective, pero no se quedaron solamente ahí. Aprovechando el tirón que estaban teniendo, decidieron sacar un Kickstarter para el proyecto al que le fue moderadamente bien. Con 326 patrocinadores y una meta fijada en $9.700, lograron una recaudación de 11.195. Con esto, finalmente consiguieron sacar el prototipo, que era a su vez una demo y un prólogo, en junio de 2017. 2017. No olvidemos que esta historia comenzó en 2014. Este punto del desarrollo Jonathan lo describe como una cueva. Oscuridad, horas de sufrimiento y trabajo exhaustivo. Evidentemente no podían permitirse perder un segundo más, o tal vez sí. Jonathan recuerda, a modo de ejemplo para los sutiles contratiempos que aparecían por el camino, cómo después de haberle dado vueltas durante un fin de semana con el guión ya preparado, este decide poner sobre la mesa la idea de cambiar el sexo del protagonista, pasando de ser masculino a femenino. Tan solo este cambio suponía tener que trastocar muchísimos aspectos del guión del juego, que por fortuna todavía no estaba traducido. Pero esto para que se den una idea de las boludeces por las que todavía estaban dando vueltas. Finalmente, luego de todo este viaje, el 4 de octubre del año 2017, The Fall of Lazarus sería publicado en Steam. Ahora, ¿cómo le fue? Jonathan es extremadamente abierto en este punto en el post-mortem. Sabe que tendemos a ser entrometidos y hasta morbosos con temas de dinero y números en general. Así que sin tapujo tira los siguientes datos. The Fall of Lazarus tuvo un desarrollo de 20 meses. Virtualmente, el presupuesto invertido fue de 145.652 euros. Jonathan dice que se refiere a este presupuesto como virtual porque, aunque los sueldos fueron contabilizados para el coste total, los mismos no fueron cobrados por los socios de la empresa. Realmente, el dinero que se gastó en este juego fueron 56.852 euros. Por lo menos 20.000 de esos euros se fueron en cuotas de autónomos y seguridad social. Un año luego de haber salido el juego, The Fall of Lazarus reportan 921 copias vendidas, de las cuales 424 fueron activaciones vía clave, o sea, ya sean que hayan sido compradas por descuento en alguna plataforma alternativa, las que han sido repartidas entre los mecenas del Kickstarter
y las que se ofrecieron como premio en concursos. La recaudación total del juego durante todo el primer año fue apenas de 4.513 euros, haciendo que sea imposible seguir a pensar en un desarrollo a futuro. En abril de 2018, No One Studios publica en YouTube el teaser para un nuevo proyecto. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2019, el estudio publica en su cuenta oficial de Twitter una carta anunciando su cese de actividad y la disolución total del equipo. Ese fue el fin de esta empresa de videojuegos. La historia de No One Studios no será impresionante, pero es una realidad y muy cotidiana. Hoy mucha gente alardea sobre cómo los videojuegos son una mina de plata, y lo son, pero lo dicho antes, hacer videojuegos no es fácil. Hay que tomar muchas buenas decisiones y muchas veces no hay una guía clara. Creo que se pueden aprender bastantes cosas sobre esta historia si te interesa el desarrollo de videojuegos, como el hecho de que las ideas que estaban poniendo en papel, si bien podían ser muy buenas, eran extremadamente complejas para ponerse a trabajar en eso siendo un equipo sin nada de experiencia. Fundar una empresa sin siquiera haber hecho un solo videojuego en la vida, nomás por la formalidad y las ayudas estatales que pueden llegar a pedir, pero sin la garantía de que el proyecto efectivamente iba a salir adelante, es una pésima idea. El videojuego y el desarrollo de software en general es una carrera que demanda aprendizaje constante. O sea, salís de la universidad y seguís estudiando toda la vida hasta que te morís. Pero es imprescindible haber hecho una exhaustiva investigación y tener unas bases mucho más que sólidas antes de embarcarse en un proyecto así, para no terminar cayendo en cursos para principiantes mientras que estás en medio de un proyecto. Y además de todo lo anterior dicho, el videojuego es un emprendimiento que requiere muchísimo trabajo, pero a su vez muchísima suerte. Empezar de a poco, sin presupuesto y con proyectos pequeños es siempre la idea más sensata. Antes de correr, hay que caminar. Espero que este video les haya gustado. No olviden comentar y darle pulgar arriba, que eso me ayuda muchísimo. También tengo una cuenta de Twitch, seguidme que ahí es re divertido para pasar a charlar un rato. Tengan una excelente semana y no olviden recordar que mañana será otro día.